Buenos días. Estamos aquí para ofreceros la agenda financiera a tener en cuenta para la semana del 24 al 28 de mayo del 2010. Una agenda financiera que viene precedida un poco por la falta de optimismo, porque esta semana sí que no vamos a ser optimistas. Y no vamos a ser optimistas porque precisamente nos sigue preocupando el hecho de que se haya incluso esta misma mañana metido el BOE del Real Decreto contra las medidas contra el déficit sin tener en cuenta que el jueves tenía que ser convalidado en el Parlamento. O sea, con prisa se sacó y con prisa se ha introducido dentro de lo que es la legislación española. Decreto ley de medidas contra el déficit público que sin duda ponen en riesgo todo lo conseguido hasta la fecha por parte de los trabajadores y del orden social, en el cual se ha costado muchos años luchar para conseguir establecer unos procedimientos de regulación y de consenso entre los trabajadores y las empresas, tanto sean públicas como privadas. De esta forma, este Real Decreto de las medidas contra el déficit que se ha introducido esta mañana en el BOE vía rápida ha roto con todos los esquemas hasta la hora establecidos en toda la democracia que ha costado durante todos estos años a la población española. Algo que de hecho no está quedándose reflejado en la actitud de todos los agentes sociales que están protestando con poca fuerza por ello, sin saber todavía lo que están inculcando y lo que están provocando con sentar este precedente que va a influir sobre todo en todas las regulaciones salariales y todos los convenios laborales que se van a realizar a la fecha, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Este hecho y este golpe que atenta un poco contra los derechos y contra la Constitución de los ciudadanos, porque ahora habrá que empezar a leerse los artículos de la Constitución, pone en duda de que llegamos incluso hacia una falta de inseguridad, de seguridad jurídica. O sea, entraríamos en el hecho de encontrarnos en un país con una inseguridad jurídica en la cual el ciudadano, tanto el trabajador como las empresas, se pueden ver sometidos a cualquier real decreto que afecte a sus ingresos del día a la noche, sin tener en cuenta su planificación económica a largo y a medio plazo. Con lo cual, la inseguridad jurídica que crea este real decreto pues es bastante importante a la hora de tenerla en cuenta desde fuera para poder llegar a invertir aquí y poder tener en cuenta todas estas nuevas normas que se sacan del día a la noche que afectan al bolsillo de todos los ciudadanos, como son 2.700.000 personas más toda su familia, que como de aquí venimos diciendo, aparte de que la medida toque o no toque el bolsillo de los funcionarios, sobre todo lo preocupante de la medida es que es una medida que frena el consumo, es una medida que pone en retroceso a la seguridad de los españoles, que da miedo, que quita la confianza y que acelera el ahorro totalmente, ¿no? Porque hay que tener miedo a partir de ahora a esta democracia, a la cual vemos cómo todos sus agentes sociales y políticos se callan ante un golpe de Estado contra los derechos constitucionales de los trabajadores, con todo lo que ha conseguido trabajar toda la gente en estos años de democracia. Por lo tanto, somos bastante pesimistas. Si a esto unimos el rescate de Cajasur, que no deja de ser, de nuestro punto de vista, otra cortina de humo, como la alineación de la selección española se produjo el jueves, cuando había un hecho tan importante en España como la manifestación de los trabajadores funcionarios públicos por defender sus derechos, nos encontramos en que entramos en un estado bastante pesimista para las próximas fechas, bastante pesimistas para el turismo, bastante pesimistas para todo lo que es la gastronomía y bastante pesimistas para todo. Por eso desde aquí seguimos diciendo que lo que nos va a tocar comer va a ser muchos huevos fritos a partir de ahora. Por lo demás, también seguir diciendo que bueno, que la única empresa que se salva un poco es Inditex, que entra dentro de las 50 empresas mejores tenidas en cuenta dentro del ranking del mundo, y Google pues ha llevado el premio número 1. ¿Por qué? Porque colabora con sus trabajadores, llegan unos convenios con ellos y da participación de sus beneficios a los mismos, y por eso sigue siendo la empresa mundial número 1 del mundo, porque cuenta con sus trabajadores a la hora de hacer empresa y a la hora de hacer economía, y planifica su gestión. Por lo demás, somos bastante optimistas y vemos que esta semana vamos a tener datos, ya esto no importa, datos del PIB de Estados Unidos, datos también de junio de dividendos, vamos a tener también junta de accionistas, el INE va a dar a conocer las hipotecas de marzo, el Real Decreto se convalidará en el Parlamento el jueves y el viernes tendremos el IPC del consumo, que va a ser un poco chungo en mayo, sobre todo a partir de esta fecha. ¿Por qué? Porque el consumidor se va a cansar de todas estas ataques a su estabilidad financiera, y lo va a hacer pues dándose de baja de todos los recibos que pueda, porque ese dinero que se le va a intentar quitar al consumidor, tanto a los pensionistas como a los trabajadores, estos a su vez lo van a conseguir quitar de otro sitio, pues dándose de baja del teléfono, de la televisión de pago, de ciertos menesteres que quizá
puedan ser obviar, y tendremos que volver a la época de los huevos fritos en la sartén y las patatas meneadas que ya recomendamos la semana pasada. Esperamos, y quizá volvamos a que podamos confiar y ser optimistas para la semana que viene, si realmente todo el Parlamento se pone a una y se pone a trabajar ya en serio, porque esto está tomando un aspecto un poco caótico el jueves que viene en el Parlamento, y se produce un rechazo frontal totalmente a este Real Decreto, que lo que hace es saltarse todas las libertades conseguidas hasta la fecha. Y esa oposición esa oposición a este Real Decreto es necesaria para que España vuelva a recuperar su confianza, que la acaba de perder de un mazazo, y ha sido duramente. Por eso, desde aquí, en nuestra agenda financiera, seguimos siendo pesimistas hasta que el jueves veamos que realmente todas estas promesas y todas estas palabras se convierten en hechos, y se convierten en hechos de ir todas a una, de cancelar ese Real Decreto, como se va a hacer en Italia, que se deben 27.000 millones de euros en vez de 15.000, y con todo lo que se metan con el señor Berlusconi, no va a recortar ni los derechos de los pensionistas ni los derechos de los funcionarios, sino que va a quitar lo que es la organización interna de la administración pública, como consejería, ministerios, etcétera. Por lo tanto, y debe todavía 12.000 millones más que España. Por lo tanto, desde aquí seguimos siendo optimistas, que diga pesimistas en bastante grado, y la verdad que lo que tenemos es una inseguridad jurídica total. Aparte, hemos retrocedido casi al señor de la época feudal, en la cual del día a la noche desaparecen los derechos de los trabajadores. Ya digo que tanto han costado en conseguir en estos últimos años. Y por lo demás, nada, no quiero comentar nada más, solamente desearos buena semana. Vosotros sabréis lo que hacéis, ya sois todos mayorcitos, y desde aquí seguimos esperando vuestra visita. Esperemos que volváis, que dejéis algún comentario, y como sabéis, os seguimos esperando siempre. Solamente decir que si es responsable quitar 1.700 euros al año a una familia en la que un trabajador tenga 3 hijos, la mujer en paro, y tenga que hacer frente a todas las letras, como la del coche, de su hipoteca, etcétera, de repente les aparezcan 150 euros al mes, pues quizás sea bastante irresponsable tomar esa actitud, porque siempre al final lo tienen que pagar los mismos. Cuando sabemos, y lo sabemos en la historia, lo podéis ver aquí, que en septiembre de 2007 ya se conocía esta crisis. Ahí tenéis el dato, si vais al archivo del blog, la tenéis en 2007, se le dijo que esa crisis ya estaba. No pueden venir con mentiras diciendo que no conocían la crisis y que empezó en 2008, sino que ahí radica la primera mentira, y de ahí vienen todos los problemas. La crisis empezó y se conocía ya, y se le dijo en septiembre del 2007. En septiembre de 2007 ya se conocía esta crisis. Por lo tanto, es lo que hay. A partir de una mentira ya no nos queremos nada más, y nosotros en este caso hemos perdido la confianza. Esperamos recuperarla el jueves, y solamente eso. Lo demás será una rueda que ruede sobre su propio camino, y no queremos saber nada de lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Un saludito y hasta la semana que viene.